Bendiciones para todos en este nuevo día. Les saludamos y nos alegramos de poder compartir con ustedes este tiempo, esta palabra. La mente de Cristo. Este es nuestro video número 20, nuestra enseñanza número 20. Y a partir de la enseñanza 19 le hemos agregado un subtítulo a nuestro título principal, la mente de Cristo. Y nuestro subtítulo lo encontrará allí en la tarjeta de presentación de cada video. Y ese subtítulo es "Como lo hizo Jesús". A partir del video 20, la enseñanza 19, vamos a entender cómo funcionó Jesús aquí, cómo hizo las cosas Jesús, cómo fue la enseñanza de Jesús, qué fue el legado tan maravilloso, tan especial que Él nos dejó. Y a partir de esa enseñanza 19, incluyendo esta, agregamos este pequeño subtítulo, "Como lo hizo Jesús". Bien, le damos gracias al Espíritu Santo. 185 personas. Dios nos ha permitido alcanzar una vida más para Él a través de esta suscripción. Bendecimos a esta persona, hombre o mujer, no lo tenemos muy claro, que se suscribió a este canal YouTube. Lo bendecimos, es una persona más que se agrega para recibir esta enseñanza. Quisiéramos que todos los 185 viesen los videos, los reprodujeran y pudiesen ser bendecidos y bendecir a muchas familias, pero nos gozamos de saber que de una u otra manera el Señor sigue añadiendo al ministerio, sigue añadiendo a su reino hombres y mujeres que tienen el deseo de conocerlo, que tienen el deseo de servirle. Y gracias al Espíritu Santo por esa nueva vida, y gracias por todas aquellas personas que han estado conectadas también desde un principio con nosotros. Les bendecimos, sea el Señor prosperándoles, sea el Señor dándoles crecimiento, sea el Señor multiplicando sus vidas y bendiciendo su familia. Vamos a ver hoy algo importante relacionado con Jesús. Amén. Vimos en nuestra enseñanza anterior cómo Jesús fue presentado en el templo, la importancia de ser presentados, la importancia de una presentación. Vimos también allí cómo fue llevado al templo, y número 3, cómo fue presentado a través de una ofrenda, y lo que desató esa presentación, una palabra profética, una bendición familiar, y también desató un destino relacionado para Jesús. Bien, estamos hablando de Jesús, como lo hizo Jesús, la mente de Cristo. ¿Cuál fue el siguiente paso de Jesús? Bueno, según los registros bíblicos, amén, según los registros bíblicos, después de su presentación, le vemos a Jesús a la edad de 12 años, y eso es precisamente lo que queremos hablar hoy. Vamos a ir al libro de Lucas, amén, al libro de Lucas. Quiero que por favor tome su escritura. Vamos a ubicarnos allí en el capítulo 2 del libro de Lucas, y vamos a tomar el verso 39 en adelante. Les recuerdo, yo leo la versión Dios habla hoy, y de aquí vamos a seguir agregando al conocimiento de ustedes el paso que todo creyente debe mantener. Muy bien, dice: después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor. Importante ese versículo 39, no lo pase en alto, por favor, no lo pase por alto, no lo ignore, no lo lea superficialmente. Dice: después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor. Una característica importante de un creyente, de una persona que viene a Jesucristo y decide emprender ese camino a Jesús y decide emprender esa vida. Y yo quiero abrir un paréntesis importante para resaltar esto. Cuando nosotros venimos, y lo digo con mucho respeto, sin querer agredir el concepto como tal, y sin querer no hacer parte de este concepto, pero voy a ser muy sincero lo que la palabra enseña. Cuando una persona, cuando tú vienes a Jesús, cuando tú abres tu corazón voluntariamente, le pides perdón a Dios, reconoces tu pecado, renuncias a Él, aceptas a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tú no vienes a ser parte de una religión cristiana, tú no vienes a ser parte de una religión más, tú no vienes a conectarte con un mundo cristiano, con unas normas cristianas, tú no vienes de pasar del mundo de la esclavitud a un mundo evangélico, a un mundo cristiano.
Se supone, según la palabra, que venimos a conectarnos con la vida y con la esencia de Jesús. Venimos a conectarnos con lo que es Jesús, con lo que Jesús fue en la tierra, con sus enseñanzas a través de la palabra de Él. No venimos a adquirir, y fuera un error venir a adquirir los modelos evangélicos, los modelos religiosos, los modelos cristianos que las diferentes denominaciones tienen. Se supone que nosotros venimos a ser hijos de Dios. La palabra declara en Juan que a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios, venimos a través de una adopción para ser hijos de Dios, y se supone que debemos convertirnos en esos hijos de Dios. Debemos constituirnos como hijos de Dios según el modelo de Jesús. Jesús, nuestro hermano mayor, el primogénito entre los hermanos, Él es nuestro modelo a seguir, y se supone que todos nosotros, los creyentes, debemos pasar a tomar la imagen y a ser semejantes a Jesucristo. Por lo tanto, los modelos, las enseñanzas, los sistemas, todo lo que tenemos que aprender, recepcionar y aplicar es Jesús. Jesús es nuestro modelo, y venimos del mundo a convertirnos a Jesús para convertirnos en lo que fue Jesús. Y esos son los principios que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Yo debo ser el reflejo de Jesús, no el reflejo de una iglesia cristiana. Yo debo ser el reflejo de Jesús, no el reflejo de unas normas evangélicas, de unas normas cristianas que en muchos casos lo único que hace es esclavizar más a la gente. Tú vienes a Jesús para ser un modelo de Jesús, para convertirte en un modelo de Jesús, un testimonio de Jesús aquí en la tierra. Tú te vienes a Jesús para representar a Jesús ante todas las cosas. Obvio, tienes que congregarte, que tiene que ver con el tema de hoy, y obvio hay unas reglas, y obvio hay un alineamiento espiritual allí en la congregación o allí dentro del medio, dentro del mundo del cristianismo, que debemos cumplir, que debemos aplicar. Pero nuestra tarea no es convertirnos a ello, sino nuestra tarea y nuestra misión es convertirnos a lo que es Jesús. Entonces es importante entender que después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, esta familia, la familia de Jesús, cumplía con todo lo que mandaba la ley del Señor. Ellos no cumplían con lo que les parecía, con lo que les convenía, con lo que les parecía que sí debían o no debían. Esto es importante resaltarlo. La ley del Señor se tiene que cumplir en su totalidad, y debemos esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir esta ley. Luego dice: volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor del Señor. Voy a repetir esa parte. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios. Este es el aspecto importante que vamos a mencionar. Jesús es presentado, como lo vimos en el programa anterior, es presentado en un templo, en un altar. Hay unas autoridades espirituales que lo presentan a Él. Se presenta con una ofrenda. Ahí estamos viendo el modelo de Jesús. Ahí estamos viendo lo que Él hizo. Y ahí estamos viendo los principios que nosotros debemos aplicar. Debemos presentarnos, debemos presentar a nuestros hijos, debemos presentarnos y presentar a nuestros hijos delante de un altar, en un templo, frente a unas autoridades espirituales que Dios ha establecido, pero debemos presentarnos y presentar a nuestros hijos con ofrenda. Pero luego vemos aquí en el verso 39 y 40 que esta familia cumplía con todos los mandamientos de la ley del Señor. Ellos cumplían con los mandamientos de la ley del Señor. Y es importante que por favor entienda que como creyente o como aquel que está yendo al nuevo nacimiento, número uno, necesita cumplir con los mandamientos de la ley del Señor. Si tú puedes leer las Escrituras, todo lo que relaciona a Jesús, los 4 evangelios que relacionan parte de lo que Él pudo desarrollar aquí en la tierra, te darás cuenta que Jesús fue muy obediente, muy fiel y muy leal a los mandamientos de Dios. Jesús nunca se salió de los mandamientos de Dios. La regla, si pudiéramos decir, la regla que midió a Jesús, la regla que medía a Jesús,
era la palabra de su Padre, la palabra de Dios. Él caminaba bajo la influencia de la palabra de Dios. Él caminó bajo la influencia de la voluntad de Dios. Él caminó sujeto a los mandamientos de Dios, sujeto a las leyes de Dios. Él nunca violentó una palabra de Dios. Él nunca pasó por alto las leyes de Dios. Él nunca desobedeció las leyes de Dios. Él nunca, a pesar de que en el Getsemaní, cuando Jesús tuvo su momento muy trágico, muy doloroso, cuando Jesús está enfrentando una de sus peores crisis en su identidad, en su humanidad como hombre, a pesar de ello, Marcos 14, Jesús, a pesar de ello, no renunció a la voluntad de Dios. Él sabía que la voluntad de Dios era ir, morir en esa cruz, crucificarse en esa cruz, para la remisión del pecado y para la salvación de toda la humanidad. Esa era la voluntad de su Padre. Ese era el mandamiento por el cual había él venido. Y él, a pesar de que por un momento dudó y por un momento temió lo que iba a enfrentar en la cruz, la muerte y lo que él iba a enfrentar como ser humano, él, a pesar de eso, no quiso tener su propia voluntad, no quiso gobernar sobre sus propios deseos, sus propios pensamientos, sino que él se sometió a la ley de su Padre. Por eso dice aquí la palabra que después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, se fueron. Tú no te puedes mover de un lugar, tú no te puedes mover, tú no puedes emprender un propósito, un proyecto, un negocio, sin primero cumplir lo que Dios manda, sin primero cumplir lo que Dios exige. Y este es un requisito principal e importante para todos aquellos creyentes que han recibido a Cristo en su corazón y que han decidido voluntariamente decir: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser como el Señor, yo quiero ser como mi maestro, yo quiero ser obediente. ¿Sabes cuál es el problema? Y lo vuelvo a resaltar, que desafortunadamente muchas personas se conectan más con una religión cristiana, con una religión evangélica, con una religión bien sea católica, con una religión cualquiera que sea, y no con Jesús. Y por esas razones que violan, y por esas razones que alteran, y por esas razones que se desenfocan y se salen de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es la ley de Dios. Entonces, número uno, debemos cumplir la mente de Cristo. Cristo cumplía los mandamientos de Dios. Cristo caminaba bajo los mandamientos de Dios. Por lo tanto, todo aquel que dice tener la mente de Cristo se supone debe cumplir la ley de Dios. O todo aquel que desea la mente de Cristo debe tener como característica principal cumplir los mandamientos de Dios. El día en que tú te salgas de los mandamientos de Dios, o el día en que tú desobedezcas la ley de Dios, ese día no puede asumir esa persona que tiene la mente de Cristo o que está caminando según el modelo de Cristo. Pero luego vemos en el versículo 40 que el niño crecía. Y esta es la característica número 2, crecía. No solamente crecía en estatura, sino crecía en sabiduría, crecía en conocimiento. ¿Cuántas de las personas que han venido al Señor no crecen en conocimiento? No conocen versículos de la Biblia, no saben dónde están los libros de la Biblia, no conocen la Escritura, no saben dónde está la Escritura, no saben cuáles son las cartas que escribió Pablo, no saben cuáles son las cartas de Pedro, no saben dónde está el Apocalipsis. Eso básico, dentro de muchas cosas más importantes. ¿Cuántos no han crecido en esa madurez espiritual? ¿Cuántos no han crecido en esa madurez que demanda la palabra de Dios que debemos crecer? Se comportan como ignorantes, se comportan como religiosos, se comportan como inmaduros, llenos de divisiones, llenos de envidias. No se les puede corregir, no se les puede disciplinar, no se les puede llamar la atención. Cuidado si se les trata de ordenar la vida, cuidado si se les trata de direccionar su matrimonio, de direccionar su carácter, porque inmediatamente se sulfuran, inmediatamente se enojan, se indignan, se sienten agredidos, se van de la iglesia, se van del cargo, se van del ministerio, como si estuvieran cambiando de ropa, como si estuvieran cambiando de medias, como si estuvieran cambiando de zapatos. ¿Por qué? Porque no han tenido un crecimiento. Todo aquel que
que viene a Cristo debe tener un crecimiento, debe haber una madurez espiritual, debe haber un crecimiento en su área emocional, en su área sentimental. Tú no puedes ser la misma persona que emocionalmente está bien y está mal como estabas en el mundo. No puedes tener la misma debilidad sentimental, la misma debilidad por el pecado. Se supone que vienes a un crecimiento. Jesús crecía, dice que este niño crecía. Número 3, se hacía más fuerte, cumplía las leyes de Dios, crecía y se hacía más fuerte. ¿Cómo eres tú en los momentos de prueba? ¿Cómo eres tú en los momentos de crisis? ¿Cómo reaccionas tú frente a una necesidad, frente a una enfermedad? ¿Cómo reaccionas tú frente a un problema financiero, frente a un problema familiar? ¿Eres fuerte en tu fe? ¿Te mantienes firme en lo que has creído? ¿Te mantienes firme en la esperanza que profesas hablar? ¿O simplemente eres el mismo debilucho, la misma debilucha que se desanima con nada, que se desanima por cualquier cosa? Eres el mismo débil que vino en tu mente, el mismo débil en tus deseos, el mismo débil en tus pensamientos, el mismo débil de carácter. Aquí hay características importantes que estamos enseñando en esta transmisión. Número 1, necesitas estar sujeto 100% y obediente, cumplir la palabra de Dios. Número 2, se supone que estés teniendo un crecimiento en cada área de tu vida. Número que sigue, se supone que te hagas fuerte. ¿Estás siendo fuerte o eres débil? Débil en tu fe, débil en tu manera de pensar, débil en tus actitudes, débil en tus comportamientos. Dice que se hacía más fuerte y más sabio. Wow, esta parte es importante. La sabiduría. La sabiduría es importante porque dentro de la palabra de Dios, la sabiduría es una de las características más grandes que rodeaba a Jesús. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Proverbios nos da a entender que Jesús es la sabiduría, que Jesús es la misma sabiduría. La sabiduría no es una esencia, la sabiduría no es una virtud, la sabiduría no es un don, la sabiduría es Jesús formándose en una persona. ¿Cómo es la mujer sin sabiduría? La Biblia dice que la mujer necia con sus propias manos destruye su casa. Y tenemos mujeres creyentes, mujeres cristianas, mujeres evangélicas que predican la palabra, que hablan la palabra, pero con sus propias manos destruyen el matrimonio, con sus propias manos están destruyendo a sus hijos, con sus propias manos están destruyendo los recursos financieros de su esposo, con sus propias manos están destruyendo el ministerio de su esposo. Pastoras llenas de odio, de resentimientos, llenas de palabras que maldicen, con corazones resentidos, ministrando en esa manera, dañando porque no son sabias, no son entendidas en la sabiduría. De igual manera, cualquier persona que viene a Cristo y pasa por alto la sabiduría y dice que gozaba del favor del Señor. Voy a volver a repetir rápidamente. Número 1, cumplía los mandamientos del Señor. Número 2, crecía. Número 3, se hacía muy fuerte. Número 4, se hacía más sabio. Y número 5, gozaba del favor del Señor. Estas 5 características que acabo de mencionar eran características principales, fundamentales y esenciales en la persona de Jesús. Ahora Jesús está viviendo en el corazón, o más bien desea vivir en el corazón de muchas personas. Está golpeando la puerta para entrar a tomar ese corazón. La pregunta es, si tú dices que ya recibiste a Jesús, la pregunta es, si tú dices que ya tienes a Jesús en tu corazón, si tú dices que eres un cristiano o un evangélico, o que tú dices que ya saliste del pecado y del mundo y ahora gozas de la vida de Jesús, quiero que por favor resalte si en su vida están estas 5 características, porque estas 5 características las tuvo Jesús. La mente de Cristo como lo hizo Jesús. Necesitas crecer, necesitas hacerte fuerte, necesitas hacerte más sabio, necesitas gozar del favor de Dios, pero primero necesitas cumplir con los mandamientos, con la ley del Señor. Esas son características de la mente de Cristo. Todo aquel que dice, yo tengo a Jesús en mi corazón, debe caminar con estas 5 características que mencionamos en este video. Yo quisiera que usted las volviera a escuchar, hiciera una lista de lo que acabé de mencionar y evaluara su vida, evaluara su conducta de vida,
evaluara su testimonio, se evalúe como persona, si verdaderamente usted está caminando como Jesús, si usted está actuando como Jesús, si usted lo está haciendo como lo hizo Jesús, o si definitivamente lo estás haciendo a la manera que tú lo sabes hacer, a la manera propia y a la manera personal. El Espíritu Santo te bendiga, el Espíritu Santo te dé vida y el Espíritu Santo te ayude a que estas características del Hijo amado se formen en ti, para que puedas ser la imagen de Cristo en la tierra, para que puedas ser el testimonio que Él demanda que seamos, y para que el Padre, Dios nuestro Padre, pueda bendecirte y pueda complacerte de ti. Te bendecimos. Recuerde el apóstol Henry Camacho, Ministerios Casa de Gobierno, Bogotá, Colombia. Muchas gracias.